Bueno, llegamos a nuestro último tema del mini curso de macros usando el lenguaje Visual Basic for Application y el tema es formularios. Los formularios es una interfaz gráfica que nosotros aplicamos a lo que hemos venido trabajando, ¿sí? Entonces, nosotros cómo creamos nosotros un formulario. Simplemente, nosotros dentro de nuestro editor de Visual Basic for Application, entonces simplemente le damos clic en el menú insertar, aquí como está resaltado en rojo, luego le damos clic en User Forms, ¿sí? Formulario de usuario, ¿sí? Al darle clic, ¿qué nos va a mostrar? Simplemente nos va a mostrar esta ventanita que ya la conocemos, y aquí nos va a mostrar lo siguiente. Nos va a mostrar una carpetica dentro de nuestro explorador de proyectos, ¿sí? Nos va a mostrar una carpetica de formularios, y aquí me va a listar todos los formularios que yo tenga en mi archivo, ¿sí? Entonces, si yo creo un nuevo formulario, por defecto lo voy a poner User Forms, Form 1. Pero si yo tengo varios formularios acá y no le agregué, no le cambié las propiedades a ese formulario, entonces el siguiente va a ser User Form 2, User Form 3 y así sucesivamente. Pero si le cambio los nombres, entonces siempre el que vaya a crear me lo va a crear por defecto con este nombre, User Form 1. ¿Sí? ¿Qué otras cosas voy a encontrar? Voy a encontrar en mi pantallita del editor, ¿sí? Donde yo veo mi código. Por encima voy a ver mi formulario, mi ventana de formulario que se me creó, ¿sí? Y cuando yo tenga seleccionada este formulario, se me va a habilitar mi cuadro de herramientas. Si yo no tengo seleccionado mi formulario, mi interfaz gráfica del formulario, simplemente este cuadro de herramientas no se va a mostrar. ¿Qué es el cuadro de herramientas? Simplemente son todos los componentes que yo pueda agregar a mi interfaz, ¿sí? Por ejemplo, la A que significa es un label, ¿sí? O una etiqueta que simplemente me va a permitir cambiar, ponerles textos, ¿sí? Palabras a mi ventana, ¿sí? Yo puedo colocar el texto nombre, el texto apellidos, el texto celular, el texto número 1, número 2, ingresar un valor. Bueno, esa es una etiqueta simplemente informativa. Ahí sí, como dicen las etiquetas, son simplemente informativas. Me muestra un mensaje ahí dentro del formulario, pero no más, ¿sí? Un texto ahí. Aquí me aparece otro que es el cuadro de texto, ¿sí? Son las cajas de texto donde yo voy a poder introducir información. Voy a encontrar que las listas, los, los campos de selección, así como los menús, eh, los cuadros de chequeo, cuadros de los radios, ¿sí? Eh, bueno, hay varios componentes que yo puedo ingresar a mi formulario, las imágenes, pero estos son los básicos, ¿sí? Los que ustedes ven acá son básicos. Yo puedo agregar otro tipo de componentes creados por mí como desarrollador, ¿sí?
creados personalizados o los puedo descargar, o inmersamente también Visual Basic tiene unos componentes que no están listados, pero que nosotros los podemos listar, pero no vamos a ver, no nos vamos a ir tan allá, ¿sí? Simplemente nos vamos a enfocar por ahí en unos 2 o 3 componentes para que ustedes vean cómo se aplica este ejercicio, ¿sí? Cómo se aplican los formularios o cómo se hace. Ya digamos, si ustedes quieren entrar más a fondo en el estudio de las macros, pues primero les aconsejaría estudiar lo que son algoritmos, que algoritmos es las bases de la programación, ¿sí? Para aprender a programar. Y luego ahí sí, ya ponerse a meter a fondo en el tema de la herramienta, ¿sí? Y como les decía el profe Hernán, primero enfóquense en aprender bien lo que es Excel y luego ya va la parte programada, ¿sí? Esta sería nuestra interfaz. Entonces vamos a crear un formulario para ver cómo se hace, ¿sí? Simplemente acá le doy clic en insertar y en User Forms, ¿sí? Hay otros componentes que podemos agregar. User Forms, ¿sí? Entonces yo tengo aquí, me crea mi carpeta de formularios y mi formulario que acabo de agregar acá, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, no estaba seleccionado mi formulario, mi interfaz gráfica del formulario, y al momento de seleccionarlo me aparecen las propiedades. Si yo lo dejo de seleccionar, voy y ubico una cosa en otra, me ubico en otra pantalla, ya se me ocultan las propiedades, ¿sí? A ello. Vamos a agregar unos componentes para ir haciendo el ejercicio. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos acá de las tablas de multiplicar. Puede ser solo con el ciclo for, ¿sí? Lo vamos a usar con el ciclo for, que me lo muestre por acá debajo, ¿sí? No importa, o por aquí para no interferir en el segundo ejercicio. Vamos a hacer 2 ejercicios, uno que me muestra las tablas de multiplicar con el ciclo for, ¿sí? La tabla de multiplicar de un valor ingresado por medio de una caja de texto, y el otro es que por medio de un formulario me deje agregar más registros de aquí para abajo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Son 2 tipos de ejercicio. Entonces vamos a agregar el primero, ¿sí? Entonces para eso voy a darle clic acá. No voy a modificar nada. Por el momento. Aquí agrego un label, ¿sí? Pero no le voy a cambiar nada por el momento. Y aquí voy a agregar un texto. ¿Sí? Y voy a agregar un botón por aquí abajito, por el momento. Eso es lo que voy a hacer por el momento. Ya sabemos cómo agregamos nosotros componentes. Simplemente le damos clic con el clic izquierdo, ¿sí? Aquí voy a eliminar esta para que vean cómo lo hice. Simplemente le doy clic en mi componente que voy a dibujar en mi formulario
clic izquierdo lo mantengo presionado y arrastro, ¿sí? Yo puedo dimensionar como yo quiera mi botón, ¿sí? Listo. Hasta ahí ya sabemos cómo crear un formulario y cómo agregar componentes en ese formulario, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue acá? Digamos que yo tengo ya mi formulario hecho, pero como yo cambio esa información, digamos, cómo cambio la parte del diseño, cómo yo le cambio el nombre a los componentes, cómo cambio el texto a esos componentes, a los botones, a los labels, cómo yo cambiaría eso. Simplemente utilizo una ventanita que se llaman propiedades, ¿sí? Y acá yo tengo varias propiedades que pueden cambiar dependiendo del tipo de componente que yo utilice. Va a haber propiedades que van a estar visibles para unos componentes y para otros componentes no, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son esos, cómo es eso. Simplemente yo puedo seleccionar, vamos a cambiar, por ejemplo, aquí me voy a enfocar en esto, en las propiedades. Yo puedo redimensionar y entonces aquí yo tengo seleccionado mi formulario, ningún componente, solo mi formulario. Aquí la primera propiedad que aparece es el nombre de mi formulario, el user form que aparece acá. Yo se lo puedo cambiar y pongo aquí tabla multiplicar. Acuérdense que como las variables, como se nombran las variables, como se nombran las macros, funciones, también se aplica para los nombres de los componentes de los formularios, ¿sí? Que debe iniciar con una letra, sea mayúscula, minúscula, y no debe contener espacios, ¿sí? Yo puedo colocar aquí un número y no me afecta, ¿sí? Para cambiarlo, entonces presiono la tecla Enter. Aquí con esto yo puedo cambiar el color de fondo. Por ejemplo, yo puedo utilizar estos colores claros, ¿sí? Por defecto, que aparecen acá. O puedo utilizar una paleta de colores, pero básica, ¿sí? Muy básica, ¿sí? Yo voy a cambiarlo, por ejemplo, aquí con este tipo de fondo, ¿sí? Están solo por ese ejemplo. Aquí que puedo cambiar el color de borde de mi ventana. Yo puedo cambiar acá el estilo de los bordes, ¿sí? Bueno, eso es cuestión ya de cómo yo quiera mostrar. El caption, muy importante. El caption simplemente me permite cambiar el título de mi ventana, ¿sí? Entonces aquí yo puedo colocar tabla de multiplicar de un número. Tabla de multiplicar de un número, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo cambiar el nombre, el color de fondo, el título que me aparece acá, que es un caption, ¿sí? Y un poco de propiedades por ahí. Ya es cuestión de investigar las propiedades, ¿sí? Eso. Vamos a pasar, por ejemplo, a este label. Este label
yo simplemente lo voy a poner aquí como mensaje, ¿sí? Mensaje, no hay problema. Pero aquí en caption sí lo voy a cambiar, entonces aquí lo voy a poner como número, y simplemente aquí en font, ¿sí? En mi propiedad font yo le puedo cambiar, por ejemplo, a negrita, y cambiarle el tamaño del texto, ¿sí? Aquí redimensionemos esto. Lo voy a correr por acá. Epa. Bueno, que me quede más o menos centradito. Ahí. Bueno, vamos a cambiar el color para que me quede, el color de fondo de este label, para que me quede de este mismo color de fondo de mi formulario, ¿sí? Para que no quede chillando ahí. Entonces voy a utilizar el mismo color, ¿sí? Listo. A utilizar el mismo color. Ahora yo voy a utilizar, cambiar este que se llame número, ¿sí? Mi variable se va a llamar ese cuadro de texto número, y simplemente aquí en número, si yo quiero agregarle un texto, ¿sí? Un contenido dentro de ese texto, simplemente lo coloco aquí como un text, ¿sí? Entonces yo puedo agregar contenido ahí, pero en este momento yo no quiero agregar contenido, ¿sí? Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar, control C, control V. Ah, no, enteras, yo no necesito agregar más componentes para este ejercicio. Si ustedes le dan doble clic, así como pasó, doble clic a uno de los componentes, le va a aparecer situado en el evento por defecto que trae para poder programar ese componente, ¿sí? Nosotros aquí en la parte superior vamos a encontrar todos los objetos que hay en mi formulario, ¿sí? Voy a encontrar dentro de formularios el user forms, que es mi formulario como tal, y cada uno de los componentes que he creado. Creé una caja de texto que es número, creé un label, ¿sí? Agregué un label que es mensaje, y agregué un botón que en este momento no le he cambiado la propiedad, y por defecto es command button 1, ¿sí? Aquí, si yo agrego más componentes, aquí me aparece el listado. Ahora aquí al lado derecho van a encontrar todos los eventos que podamos ejecutar con ese componente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del botón, ¿qué pasa si yo le doy un clic a ese botón? Me ejecuta algo, ¿sí? Por defecto aquí está el evento clic. Si yo le doy doble clic, ¿sí? Aparecería aquí el evento y me ejecuta lo que yo haga. Si quiero que se me ejecute algo cuando le dé doble clic. Si presiono una tecla, ¿sí?
Si la presiono la suelto. Si suelto la tecla como tal, solo cuando la suelte. Si presiono la tecla Enter. Bueno, en fin, algunas propiedades hay. Esos eventos pueden cambiar dependiendo. Si yo voy, por ejemplo, aquí al formulario, aquí me puede agregar más eventos, ¿sí? Entonces es cuestión de mirar. Por el momento voy a quitar esto, ¿sí? Entonces, si le dan doble clic al botón, y como yo hago para ver el código, puedo ver el objeto acá, ¿sí? O simplemente doble clic aquí en formularios, ¿sí? Entonces voy a cambiar este que diga multiplicar, ¿sí? Se va a llamar ese botón multiplicar. Ahora ese botón yo le puedo cambiar de colores también, ponerlo más oscuro, bueno, en fin. El texto, el botón es lo de menos, ¿sí? Coloquémosle un amarillito ahí. Yo no soy muy bueno diseñando, esto es tan solo para ver el ejemplo, ¿sí? Ya llamé aquí multiplicar, pero en el caption le vamos a poner acá multiplicar. ¿Listo? Ya lo redimensionan al tamaño que ustedes quieran. Listo, digamos, ese es nuestro primer formulario. Ahora, ya sabemos cambiar en nuestro formulario propiedades, cambiarle apariencia, todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue acá? Resulta que nosotros por cada componente, como les venía explicando, yo le puedo agregar un código para que me ejecute algo, me ejecute una acción. Por ejemplo, me va a ejecutar una acción cuando le dé clic acá, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, en este ejemplo, si yo le doy clic en sumar, me va a ejecutar una rutina. Si le doy clic en salir, me va a ejecutar una rutina. Puede que yo programe este cuadro de texto, algún cuadro de texto, para que cuando yo presione teclas me haga algo, ¿sí? Y todo ese código no va a estar integrado en una sola macro, ¿sí? Sino que simplemente al momento de darle doble clic a cada uno de esos componentes me va a conservar un espacio de acuerdo a su evento. Es decir, me va a crear una función que cuando yo le dé un clic o haga alguna acción con ese componente, venga y se me ejecute de acuerdo al evento que vaya a realizar. Por ejemplo, en el botón, si yo le doy clic en sumar, entonces va y me llama el evento, la función del evento sumar, y me ejecuta algo. Lo mismo, por ejemplo, aquí el de salir. Si yo le doy clic en salir, va y me ejecuta una acción, ¿sí? Eso es lo que me muestra, ¿sí? Entonces no es como veníamos aplicando nosotros normalmente las macros, que todo lo hacíamos integralmente en una sola macro. Aquí ya cada uno de los eventos que vayamos a aplicar en nuestro formulario los separamos para que no haya digamos un enredo o que se combina todo ese código
que no se nos vuelva un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces todo está separado. Esto es manejo de funciones, ¿sí? Entonces eso es lo único que vamos a manejar en funciones. Tan solo dónde vamos a meter la información, nada más. Bueno, vamos a ver el ejemplo de cómo programar este ejercicio. El primer ejercicio que vamos a hacer acá, aquí voy a crear este otro botón. No seleccionen la mitad del objeto. ¿Sí? Aquí voy a poner el evento salir, ¿sí? Mi botón salir, y voy a poner aquí en el caption, le voy a cambiar el texto por salir, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se ve ese formulario llamándolo acá. Vamos a crear, para poderlo, mire, si yo quiero ejecutar, voy a crear otro botón aquí que se llame asignar macro, pero como no está asignado, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer por el momento? Aquí voy a poner formulario 1, ¿sí? Este es mi primer formulario para servir de ahí de botón. Pero como ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder llamar desde acá mi formulario? Resulta que mi formulario acá, como se llama es una macro, todavía esa macro no está diseñada para llamar la función, para llamar el formulario, perdón. Entonces yo voy a mi módulo y voy a poner a crear una macro que diga llamar formulario 1, ¿sí? ¿Qué voy a hacer al llamar formulario 1? Pero primero lo asignamos. Vamos a asignar llamar formulario 1, ¿sí? Obviamente no me hace nada porque yo no lo tengo programado, pero resulta que yo necesito llamar es mi formulario como tal. Entonces para eso voy a escribir el nombre de mi formulario, punto. Aquí tabla multiplicar, punto. Y me va a traer las propiedades que yo pueda ejecutar con ese tipo de componente, que es mi formulario. Entonces, como yo voy a mostrar un formulario con la propiedad show, ¿sí? Cuando se ejecute esta línea de código, simplemente mi formulario, cuando yo le dé clic acá, mi formulario se va a mostrar en pantalla, ¿sí? Con esta línea. Nombre del formulario .show. Entonces acá está mi formulario en pantalla, ¿sí? Algo feito, pero bueno, en este momento pues simplemente no me hace nada, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a programar? Simplemente cuando yo escriba acá un número, no vamos a entrar en validaciones, que si
aquí en este cuadro de texto que me acepte solo números, que no me acepte letras, no, nada de eso. Simplemente algo muy básico. Simplemente cuando yo le digite acá el número 5, por ejemplo, y le dé multiplicar, aquí me va a mostrar los resultados, ¿sí? Así como me los mostró acá, me los va a mostrar por acá, ¿sí? No más. Y cuando le dé clic en salir, pues que simplemente que se me cierre esta pantallita. Vamos a hacer primero la programación de este botón de salir. Entonces, para poder programar este botón, simplemente le voy a dar doble clic. Entonces, estoy ubicado dentro del evento clic del botón salir, ¿sí? Aquí me está indicando que estoy dentro del objeto salir, ¿sí? En mi componente. Y aquí está en el evento clic. Si yo quiero programar otra cosa, otro evento, pues vengo y lo selecciono, ¿sí? Ya ustedes sabrán si se van a dedicar a este tema. Entonces, simplemente para al momento de darle clic, me va a ejecutar acá una función para cerrar esa pantalla. ¿Cómo voy a cerrar esa pantalla? Simplemente voy a descargarla. Un load, que es para descargar, ¿sí? Un load, o sea, que me quite de la ejecución o de la memoria ese formulario, ¿sí? Me lo va a quitar de pantalla, me lo va a cerrar. Pero ¿qué voy a quitar de ahí? ¿Qué objeto? El mi. ¿Por qué el mi? ¿Qué traduce el mi ahí? Que me cierre lo que yo tenga actualmente abierto, ¿sí? Lo que estoy mostrando en este momento. En este momento, ¿sí? Al momento de ejecutar, ¿qué me está mostrando? Mi formulario. Si yo le doy clic acá en salir, viene y me ejecuta esto y va a hacer es que me va a descargar por medio de Visual for Application, me va a quitar de pantalla, me va a cerrar mi formulario, ¿sí? Entonces doy clic en salir y ya se cierra, ¿sí? Hago de nuevo el ejemplo, clic en salir, cierra, ¿sí? Espero tengan claro ahí. Si no van entendiendo algo, van devolviendo el video, lo van pausando, van mirando qué es lo que está pasando, van copiando el código y van ejecutando en sus equipos hasta que lo entiendan, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué es lo que yo quiero hacer? Ejecutar mi tabla de multiplicación. Doble clic en tabla de multiplicar. Cuando le dé clic en tabla de multiplicar, me hace eso, ¿sí? Me va a mostrar mi tabla de multiplicar, ¿sí? Entonces, simplemente aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle que me muestre lo siguiente. Un número, ¿sí? Un número, voy a declarar la variable num de tipo integer. Se lo vamos a dejar, no, o si quieren aplicar también decimales, pues lo utilizan como doble. Utilicémoslo como doble, eso no importa, ¿sí? Aquí
aquí podemos nosotros tabular para que se vean como más organizado nuestro código, ¿sí? Ya tengo una variable declarada tipo número, pero ahora resulta que de dónde yo la voy a traer, de esta voy a guardar en la variable número el número, valga la redundancia, el valor, el número que yo agregue a mi caja de texto, ¿sí? Entonces simplemente el número, y simplemente le voy a decir que mi componente número lo voy a traer el texto, ¿sí? Aquí estoy capturando el contenido con esto, el contenido de mi caja de texto número, ¿sí? Pero resulta que esto es una variable de tipo doble, entonces simplemente voy a convertirla, ¿sí? Este es un string, ¿sí? Las cajas de texto son un string y tengo que convertirlo, o sea, que me traiga el valor, ¿sí? De esa forma, o sea, que ya, digamos, aquí ya no, si yo digito el número 5 no me va a tomar un 5 como carácter, sino un 5 como un número de tipo doble, ¿sí? Coma flotante. ¿Listo? Ahora, simplemente vamos a hacer esto. Para no tardarme, voy a copiar este mismo código y lo voy a transformar. Bueno, este número, voy a decir que desde 1 hasta 10, pero el rango aquí sí me varía. Voy a copiar aquí como el ciclo for, ¿sí? Esto mismo, lo voy a copiar por acá, ¿sí? Y me voy a ubicar en la celda F10 y G10, ¿sí? Es decir, que C, la variable C es 10. Acordémonos que aquí esto es una variable dim C, tengo que declarar esta variable C, y ahora y la variable I, que es mi contador. Aquí, para que se den cuenta que este step no sirve, o sea, digamos que no afecta, porque incrementa en 1 y aquí automáticamente me va a incrementar en 1, y aquí F, vamos a cambiar F con esto que va a ubicarse en mi celda F10, ¿sí? Y aquí en mi celda G10 en la primera interacción, luego F11, G11, G12, G12, bueno, en fin. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a operar mi número, aquí vamos a cambiar n por num y aquí n por num. Listo. Ya tengo mi tabla de multiplicar, ¿sí? Vamos a ver si nos funciona realmente, ¿sí? Vamos a ejecutar nuestro formulario 1, ¿sí? Voy a cambiarlo acá y voy a poner, por ejemplo, el número 5, multiplicar. Me va a ejecutar exactamente la misma tabla de multiplicar, ¿sí? ¿Qué pasa si yo digito acá el 7? Me va a cambiar las operaciones.
Aquí ya el ejemplo que hacíamos con los ciclos repetitivos, que lo hicimos asignando valores, ¿sí? Entonces lo podemos hacer en formulario para que quede como más bonito, ¿sí? Y que quede de forma dinámica. ¿Qué pasa si yo le doy, no le agrego un valor, multiplicar? Me va a desbordar, no coinciden los tipos. ¿Por qué? Resulta que aquí yo estoy enviando un valor vacío, y un valor vacío no se puede convertir, ¿sí? Porque no lo identifica como una cadena de texto, ¿sí? Una cadena de caracteres, un string. Entonces me lo va ahí, ya de una me desbordó la ejecución de mi aplicación. Me está indicando que hay un error. ¿Qué pasaría ahí? Yo lo puedo arreglar de una siguiente manera, ¿sí? Vamos a agregarlo así como para que ustedes vean el ejemplo. Yo puedo aplicar una condición, ¿sí? Y decirle que si ese número.text es igual a vacío, ¿sí? Vacío puede ser entre paréntesis o un nothing. Vamos a ver si aquí ten, ¿sí? ¿Sí? Que si este nothing me está indicando que este valor es vacío, ¿sí? Que si es igual a nothing, entonces más bien diferente de nothing, porque aquí yo le estoy indicando que si este valor viene vacío, este cuadro de texto viene vacío, entonces que no me ejecute nada de esto, ¿sí? Que no me ejecute nada de esto. Vamos a ver si me funciona. Esta instrucción la voy a probar ahorita porque este me funciona con Visual Basic. No sé si lo quita, si mantiene la misma jerarquía con Visual Basic for Application, o si no, pues me toca agregarlo de otra forma, que ya les indico cómo se hace. Vamos a ejecutarlo aquí. Entonces, con esta instrucción, con esta condición, estoy, entre comillas, o digamos que debería funcionar, que me saque el error que me mostró ahorita cuando no ingreso valores a la caja de texto, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar. ¿Y qué pasa si le doy clic en multiplicar? El uso del objeto no es válido. Entonces, perfecto, eso era lo que quería probar. Entonces voy a ponerlo entre comillas, ¿sí? Entonces ahí ya, si yo le digo que si mi caja de texto es diferente y estas entre comillas me está indicando que es vacío, o sea que si mi caja de texto no viene vacía, con el diferentes no viene vacía, entonces que me ejecute esto. De lo contrario, que no me haga nada, ¿sí? O podría colocar aquí un else y que me mostrara un mensaje que diga, no, introduzca un número, por ejemplo, ¿sí? Es cuestión de ya maquillar nuestro código, ¿sí? Entonces aquí no funciona, pero si yo le coloco por acá el 3, entonces multiplicar ya me ejecuta, ¿sí? Entonces este sería nuestro primer ejercicio. Ahora veamos el segundo ejercicio.
El segundo ejercicio, lo que vamos a hacer es un formulario que me pida estos dos campos y que me introduzca la información en la última fila vacía. ¿Sí? Es decir, que yo voy a empezar a recorrer mis columnas por, o sea, voy a empezar a recorrer por columna, no por filas, ¿sí? O al contrario, recorro más bien por filas, que es hacia abajo, por columnas, así, ¿sí? Hacia la derecha. Entonces voy a empezar a recorrer hacia abajo. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Yo puedo hacerlo que no me deja ver una cosa, ¿no? Bueno, vamos a crear un nuevo formulario. ¿Sí? Este formulario, entonces, no le voy a poner colorcitos, no le voy a cambiar ciertas cosas, sino tan solo en el ejemplo. Entonces, este se llama registro datos. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner la propiedad que se llame al caption, le vamos a poner aquí registrar datos persona. ¿Sí? El título. Entonces agreguemos componente acá. Qué belleza. Aquí simplemente voy a poner aquí mensaje y voy a poner esto como un label. Aquí vamos a poner nombre, esto lo puedo copiar y aquí puedo colocar. ¿Qué pasa si yo coloco aquí mensaje? Resulta que si ustedes se dan cuenta, no me deja colocar dos nombres iguales a los objetos, porque es la forma como identifica, o sea, como me interpreta Visual Basic for Application los componentes por medio del nombre. ¿Sí? En Visual Basic, en el lenguaje mayor, ¿sí? En el lenguaje principal, había una propiedad que se llamaba index. Si yo cambiaba los index, me dejaba colocar el mismo nombre. Y entonces con el index ya me identificaba qué tipo de componente era. ¿Sí? Si yo tenía 10 labels, yo podía dejarle el nombre de mensaje a todos, pero cambiaba el index. Al primero le colocaba el 0, al otro el 1, 2, 3, 4, y entonces me los identificaba con ese número. Entonces aquí voy a poner mensaje 1, listo, para no altera, que no me salga el error. Y aquí vamos a poner teléfono, ¿sí? O celular. Bueno, ¿cómo estaba? Bueno, celular. Coloquemos aquí celular. Listo. Y ahora vamos a agregar un cuadro de texto aquí. Me quedo como muy... Bueno, así chiquito, eso no importa.
cuadro de texto para el celular. Vamos a cambiar y esta vamos a poner aquí celular y aquí vamos a poner nombre. Listo. Ahora vamos a agregar dos botones. Uno que se llame guardar el caption guardar y el de salir. Listo, aquí acomodamos. Acomodamos este aquí. Este por aquí arribita. El formulario lo achicamos. Listo. Ahí ya tenemos más o menos mi formulario de registro. ¿Sí? Algo muy básico. ¿Sí? Pero nos vamos a ubicar entonces de la siguiente manera. Vamos a darle clic en guardar, o primero programemos los más fáciles, que es salir. Entonces vamos a programar salir, que es un loadme, ¿sí? Un loadme, ya con eso sé que sale me va a cerrar mi formulario. Y ahora el de guardar, ¿sí? En el de guardar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable de tipo entero que se va a llamar celular o cel, más bien, pero de tipo long, ¿sí? Porque el número de celular contiene más de 8 dígitos, entonces para que me lo permita guardar, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a decirle que mi celular que me la convierta, es que este sí, creo que es así, sí, convertir a long, ¿sí? ¿Y qué me va a convertir? Mi componente, mi string celular.text, ¿sí? Para que me capture el valor como tal, ¿sí? Mi cuadro de texto del nombre no necesito convertirlo porque es un string, ¿sí? Entonces, como me va a guardar acá un texto, ¿sí? Entonces yo no necesito que se ubique. Ahora, me voy a ubicar acá en la celda B3 y C3 para hacer el procedimiento, ¿sí? Entonces, simplemente le voy a indicar que en el rango
B3, ¿sí? Que me ubiquen, que haga, tome como referencia la celda B3, que se ubique al finalizar de mi columna, ¿sí? De mi columna, y que haga un offset, pero ese offset va a ser que me corra y que se ubique en la celda siguiente a la última con datos, ¿sí? Punto select, ¿sí? Eso es lo que va a hacer. Entonces, por el momento, lo que va a hacer es esto. Pero aquí se me olvidaba. Vamos a llamar el formulario 2. Llamar formulario 2. Y aquí ya no vamos a poner este, sino registro datos. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente vamos a copiar este y lo vamos a ejecutar. Formulario 2. Y vamos a asignar, entonces, que llamar formulario 2. Aceptar. ¿Listo? Entonces, cuando yo ejecute, aquí voy a poner Andrés Neira, para que no copie, por ejemplo, Lina, ¿sí? Y un número cualquiera, ¿sí? Vale, no importa. Le doy guardar. Ya está ubicado acá, ¿sí? Ahora yo quiero que acá me aparezca Lina y en esta celda me aparezca el número de celular, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente, ya como ya tengo seleccionado el rango, la celda ya la tengo seleccionada, entonces simplemente a esa celda que está activa, seleccionada, entonces yo le voy a agregar el siguiente contenido, ¿sí? C1, digo nombre, como es un texto, nombre.text, ¿sí? Eso, con esto ya se supone que me tiene que agregar el nombre acá, ¿sí? Pero no quiero dejar ese espacio ahí vacío, ¿sí? Acá vamos a hacer de una vez el del celular, ¿sí? Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer es esto. Y en vez de la celda C3, B3, me voy a ubicar en la celda C3 para poder registrar el del celular, ¿sí? Hago lo mismo, corrimiento a la izquierda, digo hacia abajo, perdón, y se ubica en la celda, es decir, se ubica acá, ¿sí? Y active cell punto fórmula C1 R1 aquí quedó mal, no la tomo, fórmula R, aquí sí, R1 C1, y entonces a esta celda, ¿sí? Aquí nos saca un error,
porque me está pidiendo que, o sea, me está indicando que falta una expresión. ¿Qué pasa? Resulta que yo aquí agregué un igual, entonces yo no puedo dejar esto vacío. Cuando yo agrego el igual tengo que introducir algo, ¿sí? Entonces eso no se vayan a asustar, ¿sí? Tengo que agregar algo. ¿Y qué es lo que voy a agregar? Como me estoy ubicando en la columna del celular, tengo que agregar el valor del celular. ¿Cuál es el valor? Esta variable cel. Nosotros hubiéramos podido haber mandado directamente el celular.text, ¿sí? También, ¿sí? No importa. Ahorita vemos el ejemplo a ver cómo funciona. Vamos a ver qué es lo que nos muestra esta información. Simplemente aquí voy a poner lina y 32568. Bueno, ahí le voy a dar clic en guardar. ¿Qué pasó? Que me agregó lina y con el valor acá. Simplemente era cuestión de asignarle aquí formatos, no más, pero eso ya es indiferente, ¿sí? Pero lo importante es que me agregue datos, ¿sí? Ya es cuestión de ustedes mirar cómo mejoran la programación a medida que vayan aprendiendo, cómo organizan mejor sus códigos y todo eso, ¿sí? Vamos a ver cambiar. ¿Qué pasaría si yo agrego en vez de la variable cel el celular.text? ¿Sí? Se supone que digamos Felipe y digamos, ¿qué pasa? Me conservó aquí los textos prácticamente igual, ¿no? Me copió el formato, pero anteriormente no me copió el formato, pero debería haberme copiado el formato, ¿sí? Esto sí ya es cuestión de programación, ¿sí? Vamos a ver acá, ¿sí? ¿Qué tipos de formatos me trae? ¿Sí? Un general, o sea, que lo toma como un formato numérico, ¿sí? Pero lo puede tomar como formato numérico, como formato texto, pero me va respetando lo que venía anteriormente, los formatos, ¿sí? Cuando yo manejo directamente las cajas de texto. Cuando no, entonces al agregar aquí toda la fila, entonces me toma por defecto, no me toma los formatos, ¿sí? Y entonces yo necesitaría agregarlo, pero eso no es cuestión de que esté bien o esté mal, es cuestión de cómo programa cada cual, ¿sí? Esto lo que estábamos haciendo aquí es unos ejemplos para que ustedes miren para qué sirven estas macros. Esto sirve para hacer muchas cosas más. Si ustedes desarrollaran una macro con estos formularios, simplemente se ahorrarían de pronto muchos trabajos, ¿sí? Ustedes pueden generar una macro, un formulario donde ustedes tienen una base de datos y les puede consolidar todo, ¿sí? Y automáticamente dicen, ah, no, en vez de estar aplicando tanta fórmula, y si yo tengo las fórmulas ya programadas, pues simplemente introduzcamos el archivo, seleccionemos los datos que necesitamos y hagamos todos los cálculos automáticamente. Y ya, en vez de estar, no sé, pronto en actividades mes a mes, estar consolidando información, una macro les ayuda a hacer toda esa información. Ahorita más adelante que vean el tema de Power Pivot, Power Query, también sirve para hacer análisis de datos y también les va a ahorrar mucho trabajo
y la idea es que ustedes se animen el otro año a tomar el curso de Power BI, que con eso ahí sí la sacan del estadio. ¿Sí? Entonces, no siendo más, este fue todo el mini curso de macros. Espero les haya quedado claro el tema. Cualquier duda ya saben escribirme al correo electrónico y yo les resuelvo cualquier duda.